Muy buenas tardes, hoy es el Día Internacional del Libro y una fecha muy importante para ti, ¿verdad? Hoy es un día fantástico. El libro, La Rosa y mis Jorges, que tengo... ¿Tú sabes cuántos Jorges tengo yo? ¿Unos cuantos? 3 generaciones de Jorges a los que desde aquí les mando un besito muy grande. Qué bonito. De los Jorges nos vamos a ir a Vicente Ferrer. Vamos a viajar a la India, vamos a conocer los proyectos que tiene organizado esta ONG. No vamos a cocinar recetas indias. No, pero sí vegetariana. Muy sanas y ricas, claro que sí. Su propio nombre significa ave del amor y realmente son cariñosos e inseparables de sus dueños. Por eso el fenómeno de los agaponis es todo un boom. Hoy un veterinario nos explica qué cuidados necesitan estos loros tan amorosos como delicados. Tras un concierto en el Palacio de Carlos V, un violinista aparece asesinado. Así comienza Asesinato en la Alhambra, la segunda novela de Torres Colomera, que mañana firma en la Feria del Libro. Hoy que hemos conocido los datos de la EPA, la encuesta de población activa, positivos para Granada, porque ha descendido el paro en esta provincia en el primer trimestre del año en 6.200 personas. Analizamos en qué posición se encuentra Granada en un atlas de la crisis que ha elaborado el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Si miramos el mapa elaborado a nivel nacional, vemos en color rojo las provincias que más han sufrido entre los años 2006 y 2013, que es el margen temporal analizado. Son básicamente zonas costeras y mediterráneas, donde con más furor se vivió el boom inmobiliario. Toda Cataluña ha tenido una incidencia alta de la crisis y entre las provincias menos afectadas encontramos a las del País Vasco, Navarra y a Sevilla también. En Andalucía, Almería es la más perjudicada, seguida de Cádiz y Málaga, y Granada es de las menos afectadas junto con Huelva, Jaén y Córdoba. Nuestra provincia se encuentra justo en la mitad de las provincias españolas en cuanto a vulnerabilidad ante la crisis. Es la cartografía de los efectos de la crisis que analizamos con Luis Ariballo, secretario general de la Confederación Granadina de Empresarios. Bienvenido a la mesa. Luis Chacón, financiero, y Francisco Martín Recuerda, presidente del Consejo Social de Granada. El dato que destacan los medios granadinos es que entre los 74 municipios andaluces con más de 20.000 habitantes, Granada está entre los 15 menos vulnerables, Luis. Bueno, yo creo que no se consuela porque no quiere, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues un tema positivo, ¿no? De decir, bueno, es verdad que comentábamos antes de empezar por la parte baja de la tabla, pero bueno, la crisis parece que no nos ha afectado tanto y sobre todo por 2 variables fundamentales, en mi opinión, que es por el tema de administración, tanto universidad como administraciones diferentes, y por el tema de agricultura, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es algo positivo, ¿no? Y comentábamos datos de la EPA, con lo cual, bueno, vamos a ponernos en plan positivo, que siempre irá mejor, irá mejor. Granada como provincia ha resistido mejor que otras provincias costeras como Almería, Málaga o Cádiz. Es más, Almuñécar y Motril son los municipios granadinos más afectados en la provincia, pero no lo suficiente como para tirar hacia abajo de esa vulnerabilidad, Luis. Pues que es natural, si nos fijamos en el mapa, básicamente la mayor vulnerabilidad está en la zona donde más burbuja inmobiliaria ha habido, donde más desarrollo de la zona costera ha habido. Si miramos Valencia, por ejemplo, es que en Valencia tiene las 2 cajas más quebradas de este país, que son Bancaja y Caja del Mediterráneo, quebradas porque financia una expansión inmobiliaria absolutamente excesiva. Pero además súmale Tierra Mítica, el aeropuerto de Castellón y no sé cuántas más historias que podemos ver. Está claro, la cuestión de la crisis es que ha sido una crisis de financiación, ha sido una crisis financiera por una parte y una crisis de burbuja por otra parte, que surge la propia financiación. ¿Quién es el más vulnerado? El que más ha entrado a ese juego. Han sido otros municipios como Guadix, que es el más resistente de toda la provincia, los que han tirado para arriba por lo bien que ha aguantado el sector agroalimentario. Y lo vemos no solo en la provincia de Granada, sino a nivel España. Es cierto, yo también quisiera decir algo, porque todos, sin darnos cuenta, cuando vimos el mapa dijimos, aquí se ha vuelto loco alguien. ¿Cómo va a ser que la España rica esté peor que la España pobre? Y es el concepto de vulnerabilidad. Que yo me he buscado aquí una definición de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, que dice que se define como la capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural causado por la actividad humana y para recuperarse de los mismos. Aquí el peligro natural pues fue la crisis,
Y hay otro punto fundamental. En el caso que me preguntas de Guadix, por no eludirla, seguimos manteniendo la tesis de que los que tenían una agricultura fuerte pues lo han hecho más fácil. Pero hay otro punto, porque en las cosas que yo he encontrado sobre vulnerabilidad, el tejido humano es muy importante. Entonces, lo que ha salvado que esta crisis no sea una desgracia, pues imaginemos en una ciudad impersonal como puede ser Madrid o como puede ser Barcelona, es la capacidad de las familias para asumir personas en paro y que no queden desamparados. A lo mejor han tenido que usar la pensión del abuelo, el campo en este caso pues ha servido. Me hacía mucha gracia porque había un camarero en donde yo habitualmente tomo café, que es el Dauro, que tiene tierra en Concha. Y a los emigrantes, a los que habían emigrado o las que ya incluso se habían instalado en Barcelona, le llamaban los rebañaollas, porque llegaban al pueblo cuando ya era época que habían hecho la matanza, y se llevaban las chacinas a su tierra, a su Barcelona o a su... Y claro, eso suponía... ¿Cómo se mide eso en términos de renta per cápita? De hecho, esa solidaridad, y eso amortigua muchísimo la vulnerabilidad. Claro. Es que, insistiendo un poco en lo que dice Francisco, una de las mayores razones por las que la crisis no ha sido mucho más dura es porque en España seguimos manteniendo esa red familiar y amicial que funciona de una manera cuando el Estado ha renunciado a ello. Es decir, el Estado ha renunciado a su obligación de cubrir con las necesidades sociales de la población, pero no olvidemos que el Estado ha reducido las prestaciones por desempleo, la actividad de los servicios sociales nula o desconocida para el ciudadano medio. Al final, ¿quién ha respondido? Pues a una red muy importante que hay en España, que son las parroquias, una red importante que son las familias o las ONG. Esta crisis no ha sido una crisis tan desesperante como el famoso crash del 29, porque la red social en España sigue funcionando. Claro, yo iba a decir, los expertos que han elaborado este mapa, este atlas de la vulnerabilidad de la crisis, han tenido en cuenta 15 indicadores pues sociolaborales, demográficos, etcétera, etcétera, pero ninguno, este que estamos apuntando ahora, que es el de la cobertura familiar, el de la cobertura del entorno, ¿no?, más cercano, que sí, sin embargo, ha influido directamente en esos otros 15 indicadores analizados. En uno de esos indicadores, que es el económico, se analiza la dependencia del sector inmobiliario, de la industria, del sector agroalimentario, de la influencia del tejido público, y es algo a lo que tú apuntabas, Luis, la influencia del empleo público en el tejido productivo. Y esto último es quizá lo que nos ha salvado mucho en Granada capital, ¿no? Granada, sobre todo, principalmente la universidad, ¿no? También el sistema sanitario, pero lo podemos ver, por ejemplo, en los datos de Sevilla, ¿no?, que salen los mejores datos. Ahí queda muy claro la vulnerabilidad, ¿no? Estamos en yo decía al principio que ¿no? Sevilla es la provincia que mejor se ha comportado de toda Andalucía, ¿no? Claro, Lo que dice Luis es que Sevilla básicamente es funcionarial. Claro. La Junta, cuánto trabajo directo e indirecto influye la sede central de la Junta de Andalucía. Es una provincia que no es excesivamente grande, una ciudad que no es excesivamente grande, ¿no? Pero es un espejismo, ¿no? Porque también el sector agrícola sevillano. Sí, es que las mejores tierras de Andalucía están entre Sevilla y Córdoba. Y la inexistencia de costa. Por cierto, no sé cómo está Córdoba. Claro, el tema inmobiliario ahí, el tema de Málaga, vemos como Málaga ha sufrido mucho, cuando por el contrario, desde un punto de vista económico, yo personalmente creo que Málaga es la capital andaluza ahora mismo en cuanto a actividad económica. Evidentemente, en base a los indicadores, desde un punto de vista inmobiliario ha sufrido muchísimo, ¿no? Pero en cuanto a actividad económica, vamos, Málaga ahora mismo encabeza Andalucía de callo, ¿no? Efectivamente, eso nos ha llamado un poco la atención, ¿no? Málaga, la eterna rival en los últimos años de Granada, ha resistido peor, ha sufrido más, ¿no? Siempre estamos ahora últimamente comparándonos, ¿no?, con Málaga, con su actividad del puerto, con la cultura, etcétera, etcétera. Pues mira. Pero está teniendo un tirón, o sea, está reaccionando con muchísima más imaginación, pues muchas veces no todo es dinero, es imaginación. Es decir, si el patrimonio artístico de Málaga se está usando para crear nuevas fuentes de riqueza, es decir, el despertar, por ejemplo, en materia cultural con 4 o 5 museos de primera línea, que algunas veces se le dirá que son fondos prestados, ¿no? Bueno, pero si eso se mantiene y hay una rotación, el Museo de San Petersburgo
El Hermitage tiene para abastecer a Málaga 20 millones de veces y seguir viendo cuadros durante mucho tiempo de la vida. Entonces, esa capacidad que tiene y que en base también está en una sociedad más integrada, porque hay que ver la capacidad que tiene las autoridades y las instituciones de Málaga para unir a los suyos en proyectos concretos. Y muchas de las cosas que están obteniendo es que son capaces de demoler a la Junta de Andalucía, incluso al Gobierno de la Nación, cuando el tema del AVE. Aquí somos incapaces de ponernos de acuerdo en nada y eso también nos afecta mucho. Por seguir comparándonos con otras provincias, nos vamos a Madrid porque tenemos, según este atlas, el mismo nivel de vulnerabilidad que Madrid, con un tejido empresarial muy potente, más potente que el granadino quizá. Sí, pero analicemos el dato. Lo que está diciendo el Atlas no es que esté igual que Madrid, sino que tu reacción a la crisis ha sido similar. Madrid está 10 veces mejor que nosotros, entonces proporcionalmente ha perdido un 20 como nosotros, ¿de acuerdo? Pero sigue estando mucho mejor que nosotros. Volvemos a lo que decía Luis de Málaga o insistía Francisco. Madrid tiene un tejido, por supuesto, empresarial importantísimo, también a veces un tanto falseado, porque muchas empresas están en Madrid la sede, pero por decirlo de alguna manera crean riqueza en todo el país. Tiene un tejido administrativo importantísimo, porque está el Estado, la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento. No olvidemos, el Ayuntamiento de Madrid, está hablando de un ayuntamiento con 5 millones de personas, es decir, que es un ayuntamiento que es más grande que muchas comunidades autónomas. Y todo eso genera una estructura funcionarial, administrativa, de servicio, de trabajo, que evidentemente genera una actividad económica que no generan otros. Claro, volviendo al tema del sector público, ha tirado bastante del carro, sin embargo es un espejismo, ¿no? Porque realmente quien aporta el músculo al desarrollo económico es el sector privado, con lo cual no nos demos por satisfechos como en Granada con nuestro sector público tiramos para adelante, sino que habría que fortalecer el sector privado. Sin duda. O sea, lo que sí que tiene es precisamente ese factor de estabilización, ¿no? Que en estos momentos, pues, oye, te viene bien, ¿no? Pero sin lugar a dudas, quien crea es el sector privado, quien crea valor añadido, quien paga los impuestos para que podamos luego tener un sector público es la iniciativa privada, ¿no? Y en el caso de Madrid, totalmente de acuerdo, se unen muchas cosas de lo que ha comentado, pero que estamos comparando una provincia con un 73% de Producto Interior Bruto como es Andalucía, con una comunidad como es Madrid con un 126% de la media europea. Es decir, estamos comparando dos cosas distintas y, como bien decía, sí, ha mantenido igual o un poquito peor, ¿vale? Pero es que estamos comparando... Claro, yo lo quería comparar precisamente por eso. O sea, nos ponen del mismo color en el mapa, pero qué diferentes estamos. Sí, sin duda. Sí, bueno, pero ahora vamos a dar la mala noticia, ¿vale? ¿El sector público ha soportado la crisis y hace que las provincias estén así? De acuerdo, pero ¿a qué coste? No olvidemos que en los 7 años de crisis este país ha pasado de tener una deuda de 300.000 millones a 1 billón. Es decir, esta supuesta estabilidad del sector público nos ha costado a los españoles 700.000 euros más intereses. No nos olvidemos de eso. Es decir, evidentemente, lo único que aquí genera riqueza es el sector privado. Y este es un país donde el sector público tiene un peso excesivo. Como por ejemplo en Grecia. Y... Bueno, en Grecia incluso más. Claro. No, porque en Grecia además tienes dos estados, el Estado y la Iglesia Ortodoxa, que por ejemplo es el mayor propietario de fincas rústicas de Grecia, porque no se desamortizó como aquí en el 19. Entonces, pues tienes dos estados paralelos, absolutamente, como se llamaba en España, en manos muertas, ineficientes, mal gestionados, con lo cual duplica el problema. Pero bueno, yo miraría a otros países mejor. Yo me refería a Grecia porque es otro país con un sector público muy potente que lo está pasando mal. Pero, bueno, usemos bien los adjetivos. Potente no. Sobredimensionado, porque potente da la sensación de que funciona, que tiene potencia. No, los sectores públicos son habitualmente ineficientes e impotentes. Hay otro indicador que es el indicador sociodemográfico y ahí, entre otras cosas, lo que se valora es la cantidad de manifestaciones, porque son un termómetro de estabilidad social y política de un país importante y en Granada se han multiplicado por 5, Francisco. Sí, bueno, hay, por no terminar el tema anterior, venga, hay dos maneras de valorar la inversión pública. Es decir, no es lo mismo la inversión en obra pública, que genera oportunidades de inversión y que en un momento determinado es la política anticíclica más normal, cuando las empresas no pueden tirar ese impulso que da
que da la administración pública con carreteras, con pantanos, con pantanos que tengan luego tuberías para regar, porque es que aquí hemos sido capaces de hacer el pantano de los leperos, ¿no? Que primero ponemos el agua y luego ya veremos con las tuberías, ¿no? Y los aeropuertos peatonales. Entonces, esa inversión pública sí que es buena, pero esa inversión pública que se ha creado en las capitales, sobre todo en Sevilla, en Madrid, o en las capitales de las comunidades autónomas, donde abunda cada vez, se va multiplicando el funcionario que no se sabe bien qué hace y que lo único que genera es gasto. Hombre, entre estar parado y hacer eso a lo mejor es bueno, pero eso incide, como ha dicho muy bien Luis, en que ahora tengamos una deuda muy por encima de nuestro Producto Interior Bruto. Si se hubiera hecho una inversión productiva, posiblemente la deuda no sería tal. Y luego hay otro factorcillo ahí, es que una parte importante de esa deuda la ha generado el Estado saneando las entidades financieras que se habían metido, y volvemos otra vez a la dichosa burbuja. No, pero además el multiplicador keynesiano se basa cuando hace una inversión productiva. Claro. Es decir, el famoso plan E del gobierno Zapatero, asfaltar una calle que está asfaltada o poner flores en la rotonda no genera inversión. Una carretera genera inversión, hombre, si va a ir alguien. Es decir, este país está lleno de museos sin visitantes y con 50 funcionarios para atender a quien no va. Está lleno de aeropuertos como el de Castellón, el de Corbera en Murcia, que aún no se ha inaugurado, el de Ciudad Real, que se subasta en unos días por 40 millones de euros y costó 360. Está lleno de aeropuertos sin aviones, de puertos deportivos sin barcos, de estaciones de AVE en mitad del monte. Seamos serios, la estación del AVE de Antequera o la de Puente Genil se llaman así porque es el pueblo más cercano, no porque estén en esas ciudades. Están en mitad del campo. Es decir, hay una estación del AVE en un pueblo de Zaragoza, que el pueblo de Zaragoza tiene 1000 habitantes y tiene estación del AVE. No sé quién se va a bajar allí. El problema de este país es que se ha invertido por invertir, por capricho, no mirando la rentabilidad de la inversión. Y una inversión que no genera ingresos futuros para costearse, no una inversión, es un gasto. Y aquí se ha gastado mucho y mal. Volvemos a lo de las manifestaciones, que aquí tenemos a tres economistas y financieros sobre la mesa y no pueden evitar es verdad hablar que hay de lo manifestaciones que yo no entiendo. Es decir, cuando se manifiestan, por ejemplo, con la ley de educación, yo no acabo de entenderla. Es decir, se hace un esfuerzo por parecernos a Europa, se hace una distribución universitaria, de cursos universitarios, igual que en nuestro entorno, y aquí salen los alumnos y se cierran las universidades, incluso se oponen deslealmente a lo que Fíjate que a mí me llama la atención. Pero luego hay otras que sí tienen razón de eso. A mí lo que me llama la atención cierre es de empresas que se valore y se tome como indicador el número de manifestaciones cuando en realidad en el sentido de que pueden indicar lo convulsionado que está un país, cuando en realidad hay otros países con unas democracias mucho más maduras, ¿no? Como el Reino Unido. En Londres se producen, bueno, pues 3 o 4 veces más manifestaciones que en Madrid y no pasa nada, ¿no? Y eso no indica que el país esté convulso ni nada por el estilo. Ya, pero has comparado. Es que el problema también está en qué momento histórico de tu democracia estás. Ya. Entonces, la manifestación, la huelga, los lockouts empresariales siempre representan una cierta, digamos, inestabilidad política. Pero claro, si compara un país que lleva 700 años eligiendo representantes del Parlamento y nosotros que vamos 40 con suerte... Pues eso es. Yo quería acabar poniendo el ejemplo para que miremos hacia quien en principio lo ha hecho bien, que son las ciudades más fuertes de España, las más fuertes: Arrasate, Mondragón, Portugalete, Baracaldo, Santurci y Guecho. Ahí arriba, País Vasco, Navarro, esa zona industrial, que no sé si los empresarios granadinos miráis hacia allí con cierta envidia o para tomar ejemplo también, ¿no? Hombre, aquí lo que es fundamental tiene, aparte importantísima, que es la industria, que eso es un factor estabilizante de riqueza, de empleo estable, que muchas veces hablamos, pero pues puede que eso no lo tengamos como objetivo, o sea, porque no vamos a crear una industria como la que tienen, que también está teniendo problemas en muchos de los pueblos, de los municipios que estamos hablando allí. Pero sí que es verdad, yo creo que hemos hablado muchas veces de esa diversificación de la estructura, de dónde obtienen los ingresos y sí de la necesidad de tener una industria, ¿no? Yo aquí muchas veces he hablado de esa industria del conocimiento, que esa es la industria en la que pues, personalmente y desde la Confederación de Empresarios apostamos,
por crear esa base que te complemente pues, tu sector de servicios, tu sector de agricultura, que sin duda tiene un futuro extraordinario, pero tienes que diversificar tu oferta y necesitas una industria que te genere una estabilización y sobre todo tiene una parte importante también que es el tamaño de las empresas, que también lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? En el País Vasco, en el norte de España hay más empresas, nos faltan empresas aquí, nos hemos hablado también de densidad empresarial, pero el tamaño medio de esas empresas es mayor, ¿no? Con lo cual industria, mayor tamaño de las empresas y mayor número de empresas. Por sacar algo en claro de la mesa de hoy, apostar por el sector agroalimentario, apostar por el I+D+I, que es uno de los caminos que tiene Granada, muy encauzados ya, un camino que ha empezado a recorrer y que tiene visos de buen futuro. Y agarrarnos a los buenos datos de la EPA de hoy y a que parece que estamos siendo más resistentes a la crisis que otros, que, ¿cómo se dice? Mal de muchos, consuelo de todos. Pero bueno, de momento es a lo que nos podemos agarrar. Gracias, Luis, Francisco, Luis, por estar hoy en la mesa de actualidad. Vamos con la previsión del tiempo para hoy y avance del fin de semana con Miguel Ángel Villacreces. En la provincia de Granada se esperan algunas nubes altas que irán a menos conforme avance la jornada. De oeste a este veremos cómo el cielo se verá muy blanquecino, pero no lloverá. La temperatura mínima no variará y la máxima subirá un poco. En cuanto a la previsión del tiempo, en Sierra Nevada llegarán algunas nubes poco importantes durante la mañana y por la tarde el cielo tendrá aspecto blanquecino. El ambiente en general será cálido. En el resto del país habrá nubes altas, dejando el cielo enmarañado en gran parte del país, a ratos cubierto. En el Cantábrico Oriental y Alto Ebro habrá algunas nubes bajas con tendencia a romperse. También habrá muchos claros en el centro peninsular y se mantendrán las nubes altas en el este y Baleares. Una tarde fantástica, pero se avecina un frente. Miguel Ángel Villacreces, bienvenido al salón. Hola Ana, ¿qué tal? Sí, efectivamente tenemos un frente a las puertas de la península. No va a ser un frente tampoco muy activo, está asociado a una borrasca que se va a acercar un poquito más hasta nosotros, hasta el norte de la península más bien. Y bueno, puede complicar un poco el tiempo el fin de semana con algo más de nubes y también un poco de viento de poniente, lo que va a hacer que refresque la temperatura. Pero sin embargo, no tampoco podemos esperar un temporal de lluvia, ni mucho menos. Y tampoco vamos a tener tormentas como las de las semanas pasadas, ¿no? Que también han afectado a algunos puntos de nuestra provincia. Vamos a verlo con los símbolos, que siempre es más gráfico y nos enteramos mejor. Exacto. Viernes, sábado y domingo, alguna nube va a haber, pero bueno, vamos a poder hacer los planes que teníamos básicamente. Sin problema. Yo creo que además estamos ahora justamente en las semanas más agradables quizá de todo el año. Discutíamos antes un amigo y yo si estamos justamente ahora quizá en los días con mejor temperatura. Sin embargo, hay gente que piensa que ahora ya ha llegado un calor quizá no habitual en esta época. Sin embargo, otros años hemos tenido más calor todavía. Bueno, es un poco la percepción de cada uno, pero sí es verdad que tenemos un tiempo pues típicamente primaveral, adelantado ya incluso pues a lo que es el final de abril, y tenemos el gráfico con el tiempo previsto para el fin de semana con esas novedades que comentábamos. Algunas nubes que van a llegar de la mano de ese frente que nos va a afectar desde poniente y bueno, incluso podrían dejar algún chubasco entre el sábado y el domingo, con apertura además también de grandes claros, porque es lo típico de la primavera, los frentes que pasan muy veloces y con ese viento de poniente pues un tiempo algo más fresco, más atlántico podríamos decirlo, pero tampoco sin grandes lluvias ni tampoco tormentas como estas semanas pasadas. Y también hay que hacer mención de la temperatura, que se va a mantener bastante alta todavía en la jornada del viernes, cercana incluso a los 30 grados en la Vega del Genil, de ahí que alguna gente pues note un calor quizá inapropiado para las fechas, pero luego van a ir bajando un poquito las temperaturas con el paso del frente y seguramente el fin de semana, Ana, será más fresco. Vamos con los mapas, esto que te gusta a ti explicar, isobaras, presiones, claro, etcétera, etcétera, ahí lo tenemos. Exacto, para que veamos por qué se produce esto. Bueno, pues tenemos el anticiclón, que es el protagonista, digamos, el que nos afecta en este momento y el que nos deja ese tiempo pues soleado y bastante cálido incluso. Pero una borrasca desde el Atlántico se va a acercar hasta el noroeste de la península ibérica y asociada a esa borrasca hay un frente que es el que nos va a dejar algunas nubes y quizá alguna lluvia débil durante el fin de semana. No es una borrasca tampoco muy profunda ni tampoco va a circular muy al sur, por lo tanto no hay que esperar un cambio muy considerable del tiempo. Y si vemos el mapa, el otro mapa que también nos gusta muchas veces enseñar, de temperatura en altura, es decir, cuánto aire frío hay encima de nuestras cabezas, bueno, pues ahora justamente no hay apenas aire frío sobre nuestra zona geográfica, más bien lo que hay es aire
aire cálido que está entrando desde el norte de África. Eso explica esa subida de temperaturas máximas de 25 grados o incluso 26, 27 en algunos puntos de la provincia, y ese aire frío queda ahora ya pues en zonas más del Atlántico, esos colores más verdosos, azulados, que un poco indica la llegada de esa borrasca que se acerca hasta el noroeste y que puede alterar un poco más el tiempo del fin de semana. A estas alturas del año siempre miramos el tema de alergias y también el nivel de los embalses. Ojo, porque además esto interesa mucho, sobre todo a todo ese porcentaje altísimo de población que es alérgica y que a partir de ahora va a notar los efectos, ¿no?, de las especies que empiezan a polinizar y que efectivamente empiezan a florecer y que dan lugar pues, a altas concentraciones de polen en el aire. De momento, tranquilidad, porque no hay altas concentraciones de olivo o de gramíneas, que son las más perjudiciales, como ya sabemos, pero sí hay altos niveles o niveles medios ya de algunas especies, como el abedul o el plátano de sombra, en el sur de la península ibérica, en este caso el plátano de sombra, que está en casi todas las ciudades, en los parques, en las plazas, pues puede afectar a algunos ciudadanos. Sin embargo, el abedul, por ejemplo, pues no nos afecta a nosotros, mucho más al norte sí lo están notando. Vamos a acostumbrarnos, a familiarizarnos, Ana, con este mapa, porque en las próximas semanas vamos a ver cómo va evolucionando la situación y volveremos a mostrarlo para ver, por ejemplo, cómo el olivo empieza ya a florecer y a dejar su polen en el aire, afectando a mucha gente. Perfecto. Y lo que yo te preguntaba, los embalses muy van importante. hacia arriba, ¿no? Sí, justamente ahora también es una época importante para tener una idea de cómo tenemos las reservas de cara al verano. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, la verdad. No ha sido un invierno tampoco espectacularmente lluvioso, digamos, no ha sido muy húmedo, pero sí es cierto que las reservas de otros años y también la lluvia que ha caído y la nieve también en las zonas de montaña ayuda a que los embalses estén en buenas condiciones. Por ejemplo, tenemos pues incluso porcentajes cercanos al 100% en pantanos cercanos a la capital, como Cubillas, en torno al 90% incluso en Kentar, Colomera, El Portillo, y en torno a 70-80% en el resto de embalses. Por lo tanto, niveles muy buenos de agua embalsada. Esto es una gran noticia de cara al verano para el abastecimiento doméstico y también para la agricultura. Hablas del deshielo, que ya se ha empezado a producir. En el Valle del Río Dílar es uno de los sitios donde lo vemos fantástico. Allí te has ido esta semana. Exacto, donde he ido esta semana, porque es un sitio muy cercano a la capital y porque realmente puede uno ya ver en directo cómo esos ríos que vienen de Sierra Nevada pues van bastante cargados de agua gracias, como decías, al deshielo. Vamos a verlo. Ha comenzado ya el deshielo en todo su esplendor en Sierra Nevada, y eso se hace notar especialmente en los cauces fluviales que bajan desde las cumbres nevadas hasta la Vega de Granada. Uno de esos cauces, por ejemplo, es este en el que nos encontramos esta semana, el río Dílar, que presenta ya un caudal bastante considerable, gracias, como decimos, a esos aportes hídricos de agua helada que viene directamente de la nieve que se está derritiendo en este momento en las cumbres nevadenses, en buena medida gracias a la subida de las temperaturas de las últimas jornadas. El deshielo va a continuar durante todo lo que resta de primavera e incluso bien entrado ya el verano, por lo tanto habrá ocasión de visitar también esos puntos de la alta montaña en los que se produce el deshielo en directo. Lo verán aquí, no se preocupen, pero de momento vamos a disfrutar de este Valle del Río Dílar, que es quizá uno de los más espectaculares del entorno de la media y baja montaña de Sierra Nevada, muy cerca de la capital granadina. El agua de este río, como ocurre también con otros ríos cercanos como el Monachil, riega las vegas que hay al pie de Sierra Nevada, la propia Vega de Granada también, y por supuesto aporta mucha agua al río Genil, que luego a su vez aporta agua también para embalses no solo de Granada, sino también del resto de Andalucía, de la cuenca del Guadalquivir. Por lo tanto, nos asegura el abastecimiento hídrico durante el seco verano. Muy importante, por lo tanto, como estamos comprobando, la reserva hídrica de Sierra Nevada, quizá el mayor embalse de toda Andalucía. Los ríos granadinos que aumentan de caudal y las costas... niebla. Sí, el fin de semana sorprendió quizá a muchos que bajaron a pasar un día de playa la aparición de la niebla, especialmente al principio del fin de semana. Luego el tiempo, y realmente el domingo especialmente, fue bastante bueno, con un poquito de viento, eso sí. Y tenemos en las imágenes, en las fotos que nos envían nuestros espectadores, pues justamente ese fenómeno de la niebla. Fíjate, el mar en completa calma, pero ese banco de niebla allí al fondo. ¿Por qué? Porque el agua está muy fría todavía, pero sin embargo ya hace bastante calor, y ese contraste de temperatura hace que se forme, se
condensen esos bancos de niebla importantes, especialmente en la línea de costa, muy cerca de la playa. Más adentro no penetran las nieblas. El estado de los embalses, lo estábamos comentando, están en muy óptimas condiciones en nuestra provincia. Este es el Negratín, el más grande de toda la provincia de Granada. Además de un paisaje impresionante, el agua ahí abundante en ese embalse. Y luego también los frutos de primavera, fíjate, las nísporas que ya están pues listas para comerse en la costa tropical. Tenemos muchos cultivos de nísperos y desde luego es uno de los frutos quizá más apetitosos justamente ahora en esta semana. Y luego, fíjate, en la costa también, y ya avanzando hacia el interior, los olivos están empezando a florecer. Mucho cuidado con esto porque en las próximas semanas vamos a hablar de cómo afecta esta alergia a miles y miles de personas. Es realmente un problema y bueno, pues hay que estar atentos a cómo va evolucionando la floración del olivo. Y bueno, el Valle del Río Dílar, justamente el protagonista de hoy, baja ese río con bastante caudal y bajará todavía con más caudal seguramente hasta el mes de junio, porque el deshielo va a continuar y como decía en el vídeo, allí estaremos para verlo, incluso in situ. Y bueno, luego la Feria del Libro, que termina este fin de semana. Se recomienda también visitarla con este tiempo espléndido. Fíjate cómo están los árboles de la carrera del Genil, la carrera de la Virgen. Ya están frondosos con toda su nueva, todas las nuevas hojas que han crecido, y ese tiempo espléndido que también acompañaba al partido pues, muy tenso del pasado domingo contra el Sevilla, pero con esa imagen espléndida de la tarde primaveral, con Sierra Nevada todavía con abundante nieve y los Cármenes repletos, ¿no?, con ese sol que tuvieron que soportar la gente que estaba justamente a pleno sol. Hablando de sol, fíjate, esta imagen nos llega desde Sevilla, no es de aquí de Granada, pero bueno, he visto interesante también incluirla, porque aparece ese fenómeno que, si puedes comprobar, es como una especie de pequeño arco iris justamente a un lado del sol. Es un parhelio, se llama parhelio, y es un efecto óptico que es difícil de ver, pero que en este caso nos enviaron y yo quería también enseñarlo porque es muy, muy vistoso ese fenómeno. Para que no pensemos que es un fenómeno extraño si lo vemos, claro, sino que tiene una explicación. Exacto, que es normal y que merece la pena también comentarlo. Pues qué bueno que haga buen tiempo para poder ir a los Cármenes y apoyar al Granada, ¿no? Que le hace mucha falta. Mucha falta. El fin de semana que viene, bueno, el jueves que viene hablaremos del puente, que tenemos un puente por delante, y las cruces, hablaremos mucho del tiempo en esos días. A ver si el tiempo nos va a respetar, nuestros pequeños monumentos urbanos de las cruces. Gracias, Miguel Ángel, por estar hoy en el salón. Paramos un poquito, pero después volvemos con más cosas. Veíamos la Feria del Libro, las fotografías, algo de Feria del Libro y de misterio relacionado con ella vamos a tener en el salón. Hasta ahora.